Amigos de la Caja de Pandora de los 40, siempre con lo mejor del mundo del oculto, lo paranormal, lo misterioso. Aquí estamos al pie del cañón, aquí vamos a estar siempre con ustedes, ahora en forma de podcast, es decir, siempre emitiendo desde las 8 a las 10, bueno pues a las 8 usted empieza a escuchar, pero a partir de ahí, en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud y lo que sea, usted puede escuchar de pronto, no sé, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, esas siempre son las gracias de los podcasts. Lo que pasa es que a mí me gusta que la gente se meta en el cuento de que todo es de noche, y también con Toby hacemos todo este cuento de lo de las antorchas y los monjes, porque es mejor escuchar un podcast de terror o paranormal de noche, pero si usted no puede, si usted desea escucharlo en el día mientras va en el bus, está en el trabajo, está estudiando, perfecto, para eso es. Recuerde, numeral, la Caja de Pandora los 40 en Twitter, @ el chancho 414, @ DJ Toby FM, @ los 40 Colombia, y siempre hay lugar para los panelistas, ya un habitual de la casa, pero siempre con temas nuevos, siempre con cosas chéveres, el gran Miguel Amaya, Miguel Investigador, con las buenas noches. Miguel, ¿cómo me le va? ¿Qué más, Chanchito? ¿Cómo vamos? Muy bien, Miguelito, y bueno, quería arrancar primero contándoles que Miguel siempre ha sido colaborador de la casa y él siempre se ha, digamos, distinguido por hablar de los temas de investigación paranormal en el campo de exploración urbana enfocado al tema de investigación paranormal. ¿Hay algo que se pueda contar de las cosas que tenés en mente o algo reciente antes de comenzar con el tema de hoy? Claro que sí, Chanchito. Digamos que tenemos un evento que pues estamos tratando de coordinar ahorita para el mes de agosto. Nos invitaron pues como a hacer una investigación pues diferente, algo distinto en Armero. Tú sabes que Armero es uno de los sitios pues más interesantes para investigar que podemos tener en la geografía nacional, un sitio pues como de relativo fácil acceso, y nos hicieron una invitación pues a través de una empresa de turismo para hacer un tour distinto en este lugar, para que la gente pues como conozca un poquitico más del tema paranormal, pero no el tema amarillista, sino como qué es lo que puede estar sucediendo realmente en Armero, ¿no? Entonces vamos a estar en el 18 y el 19, si no estoy mal, ya te confirmo, perdón, sí, no, el 17 y el 18 vamos a estar en Armero. Yo estaré pues haciendo pues como toda la publicidad en redes para los que nos quieran acompañar, pues muy bacano, va a ser una experiencia interesante, va a ser una experiencia novedosa, vamos a llevar pues unos colaboradores que trabajan mucho en el tema de la sanación holística, que trabajan en el tema pues de la percepción extrasensorial. Entonces pues vamos a hacer algo distinto en este lugar como para poder encontrar una nueva evidencia de qué es lo que sucede en Armero. Listo, para que lo tengan presente, usted ya sabe, @ Miguel Investigador en Instagram, y siempre estamos pendientes de todo lo que él hace. ¿Qué quisimos hacer para hoy? Ya que con Miguel en todos estos años de programa hemos hablado de todo, de la criptozoología, de ovnis, también hemos hablado de conspiraciones, pero yo creo que hoy es un tema de esos que le encanta mucho a la gente últimamente, y se hacen hilos y demás sobre misterios. Misterios es de todo, o sea, misterios pueden ser desapariciones, de la famosa conspiración puede entrar ahí del 9/11, cosas que uno daba por entendido que las personas, qué sé yo, morían o lo que sea y se producen milagros. Misterios es muy abundante el tema, y por eso podemos hacer 1000 programas al respecto, y eso me encanta porque los podcasts siempre van a ser inacabables. ¿Por dónde quiere arrancar, Miguel? Pues bueno, Chanchito, yo creo que cuando empezamos a hablar de este tema de los misterios, yo creo que las desapariciones misteriosas son una de los platos fuertes. Hace poquito hicimos pues como un podcast, ¿te acuerdas de este tema también de las desapariciones? Y hay un tema que no tocamos, o sobre una persona que no hablamos. Yo no sé si tú has escuchado hablar del señor Roald Amundsen. Amundsen, ¿cómo es? A ver, dame pistas. Roald, una de las primeras expediciones al Polo Sur. Oh, sí, me suena. ¿Qué pasó con el señor Amundsen? Pues usted sabe que el tema de la exploración yo creo que es lo más difícil, y antiguamente cuando todo el mundo quería descubrir qué había más allá de las fronteras, empezaron a hacer pues como una cantidad de avanzadas y este tema. Usted sabe que las desapariciones más famosas de gente que estuvo tratando pues como de ver qué había en el mundo en ese momento, en esa época, pues la primera yo creo que la de Amelia Earhart, que es pues muy conocida, que ella desapareció pues con su navegante Fred Nolan, era el apellido de él, cuando estaban tratando de darle la vuelta al mundo. Eso fue como en 1937, ¿no? Pero hay algo interesante, por ejemplo, de el señor Roald Amundsen, que es un hombre que estuvo
estuvo pues a la vanguardia de la investigación polar, ¿no? Este hombre fue el primero y que pasó por el noreste y unos años más tarde pues ganó mucha relevancia en empezar pues como la conquista del Polo Sur. Pero este señor Amundsen no murió pues mientras cartografiaba pues los nuevos territorios, sino que el hombre desaparece en una misión de rescate. Entonces cuando él intentaba socorrer a un piloto aeronáutico, creo que se llamaba Humberto Nobile, no sé, creo que sí es Nobile, Humberto Nobile. Entonces la aeronave se estrelló mientras él estaba haciendo la exploración del Ártico en 1928. Entonces se cree que el avión de este señor Amundsen, que fue el que lo empezó a buscar, pues se estrelló en los alrededores de la isla del Oso, que eso es como en Svalbard, en Noruega, porque los pescadores terminaron encontrando como cosas extrañas, como muestras extrañas de un aparato, una cosa así. Pero pues dicen que el hombre terminó cayendo al mar, pero hermano, el tipo se lo tragó absolutamente la tierra. Entonces este hombre es uno de los primeros en navegar el Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Entonces el tipo era muy meticuloso y es muy extraño pues que el tipo de un momento a otro se lo tragara la tierra en una expedición hacia el Antártico. Muy famoso el hombre, pero el tipo a la vanguardia, pero lastimosamente se perdió, se extravió y absolutamente nada se supo de él. Eso es uno de los misterios que a la fecha nadie ha podido resolver qué fue lo que pasó. Entonces, a la larga, pues el destino final de este hombre terminó convirtiéndose pues como en un misterio. Eso es una de las que yo traía porque estaba mirando acerca de esas expediciones. Ahorita está muy de moda todo el tema del muro de hielo, la tierra plana, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pues vale la pena pues saber qué otras expediciones han tratado pues como de encontrar otro tipo de evidencia, y mire que la de este señor fue una de las pioneras y resultó totalmente perdido. Es interesante por eso, no en el sentido como de avivar conspiranoias actuales y demás, sino porque realmente es un punto tan peligroso en la Tierra y poco explorado, que pues obviamente las posibilidades de que el tipo desaparezca pues son normales, pero exacto, como siempre hubo teorías que la Tierra juega, que ese punto no existe para Google y demás. Pues si esto ya data de hace mucho tiempo e igual el man pues no aparece, no está, pues me parece supremamente interesante. ¿Qué más hay, Miguel? Yo no sé, que hay un misterio que siempre me ha llamado la atención, Chancho, y que siempre me ha causado mucha curiosidad, y es el famoso manuscrito del Voynich, ¿no? ¿Cierto? O sea, nadie sabe ni quién ni cómo se escribió el manuscrito Voynich, y ese es un misterio pues que a la fecha siempre está como por resolver, pero lo más interesante es que nadie tiene ni la más remota idea de lo que dice. Entonces, es un texto que viene acompañado de tablas astrológicas, de ilustraciones de plantas extrañas, de mujeres desnudas, posiblemente algunas de esas parece que están embarazadas, que salen como en tubos, como en embudos, se sumergen como en unos fluidos verdes, ¿sí? Y este manuscrito está compuesto por un sistema de escritura que no aparece en ningún otro documento, ningún otro objeto que se haya descubierto hasta ahora, ¿sí? Hay gente como un criptógrafo que se llamó William Friedman, que era pues como un personaje del ejército de Estados Unidos, que afirma que muy seguramente este manifiesto, como el manuscrito Voynich, sí, él dice que esta vaina muy posiblemente utiliza una lengua muerta que se habla como el protorromance, ¿no? Que es un precursor del latín vulgar, que eso a la larga fue muy controvertido, o que dice que podría estar escrito en algún tipo de código secreto. Este libro este artilugio fue encontrado por este señor Wilfrid Voynich, ¿no? Él lo encontró en 1912 y lo encontró oculto pues en un legajo como de manuscritos medievales que él compró pues en un colegio jesuita. Entonces ese libro y esa complicada historia que tiene pues se han estudiado y analizado pues obsesivamente. Cuando le hicieron la datación a esa vaina lo situaron como en el siglo XIV, XV más o menos, y se cree pues que era de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que el tipo también era un alquimista, que muy posiblemente un médico bohemio y posiblemente un ocultista y astrólogo, ¿no? Entonces no se sabe. A la larga, yo creo que con la inteligencia artificial ahorita, con el avance que tiene, muy seguramente van a tratar de descifrar qué dice este manuscrito. ¿Qué será? No sé.
pero esta vaina es muy interesante porque lo deja uno pensando en qué pudo haber sucedido en la mente de la persona que se puso a escribir esta vaina. Puede ser un tratado de alquimia, un tratado de botánica, no lo sé, hermano. O sea, eso es una cosa que muy loca. Yo digo que ese manuscrito es lo más loco que hay. Es una cosa muy interesante, hermano. Hagan de cuenta cuando lo de las expediciones del jardín botánico y todo, pues claro, el tipo que dibujaba es absolutamente diferente porque el manuscrito Voynich parece incluso como si dibujara un niño. Pero como no se sabe efectivamente qué es, hay mucha jeringonza, entonces de pronto de lo racional cualquiera diría, no, pues sí, están tratando de mirar a ver si son unas vainas de unas hierbas o de una expedición, pero eso podría ser también un tratado de brujería o incluso se ha hablado hasta de los temas sexuales. Hay muchas imágenes que muestran ahí como mujeres y hombres como si fuera una especie de Kama Sutra y por eso es que estamos en 2024 y no hemos podido dar con el chiste, Miguel. No, nadie, precisamente porque ese protolenguaje que tiene hace que descifrarlo sea totalmente imposible. Pero yo creo que a la larga, lo que te decía con la tecnología que ahorita y que con ese tema de la inteligencia artificial, muy seguramente le van a encontrar la comba al palo de ese manuscrito. Póngale cuidado, eso es cuestión de tiempo para que lo descifren. Y bueno, o puede decepcionar, ¿no? Uno puede tener la vara muy alta y la expectativa muy alta y no, eso, mejor dicho, van a descifrar el fin del mundo, qué va a suceder, pero a la larga puede que sea una cosa totalmente distinta. Entonces, precisamente por eso me parece que ese manuscrito Voynich es una de las cosas más interesantes para investigar. Continuando acá, ya lo saben, muchachos, numeral la caja de Pandora a los 40, igual pueden hacer sus preguntas, pueden decir qué otros temas quieren que tratemos en posteriores entrevistas con Miguel o con otros panelistas. Ya saben, @ el chancho 414, @ DJ Toby FM, @ los 40 Colombia y obvio @ Miguel Investigador. ¿Qué más tenemos, Miguel? Bueno, hermano, yo creo que hace poco un amigo estuvo en Perú, hermano, y se hizo una vueltica muy interesante por las líneas de Nazca, mi hermano. De pronto los que no conozcan, pues las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos que se encuentran grabados en la llanura costera del sur del Perú, ¿cierto? Entonces, algunos son unas líneas rectas, pero que discurren en muchas direcciones y otras tienen una representación de animales o personas. Entonces, esta vaina ha sido investigada por muchísima gente, pero inicialmente las líneas fueron estudiadas por investigadores que viajaban a pie en la década de 1920, pero pues ya fue hasta más o menos la década de 1930 cuando los pilotos comerciales empezaron a sobrevolar la zona, que se reveló todo el alcance y ese elaborado diseño que tienen las líneas de Nazca. Entonces la UNESCO define que las líneas de Nazca pues tienen una magnitud y una extensión, cantidad y tamaño, diversidad y tradición milenaria, mejor dicho, especial, muy diferente a cualquier otra obra similar en el mundo, y hablan de que se construyeron pues a lo largo de 1000 años, pues que lo trabajaron retirando piedras y cosas así para dejar al descubierto la arena del color más claro que había debajo del lugar donde las empezaron a diseñar. Pero la pregunta es, ¿para qué hicieron esos geoglifos, los indígenas? Entonces los arqueólogos se han devanado los sesos, echándole cabeza. Ellos creyeron que servían de calendarios astronómicos y que posiblemente estaban vinculados a constelaciones o cuerpos celestes, pero pues hay investigaciones recientes que hablan de que pues muy posiblemente el propósito de estas líneas de Nazca es que marcaran rutas utilizadas por los peregrinos de viaje a los templos o que realizaran rituales en puntos designados pues a lo largo de esas propias líneas, pero pues la verdad completa aún se desconoce. Otros dicen que muy seguramente con eso servía pues como de una ruta o como de un aeropuerto o de un omnipuerto, mejor dicho, para que aterrizaran naves. Hermano, no se sabe. Por eso me parece también muy apasionante este tema de esas líneas de Nazca. ¿A qué eran? Es muy interesante porque hay que acotar alguna cosa, y es que siempre hemos tenido como las investigaciones clásicas sobre todas las figuras, pero resulta que con el tiempo, ya sea por lo que sea, por el cambio climático, porque obviamente ha habido expediciones por 10.000 razones, resulta que algunas líneas se borraron y otras aparecieron. Entonces en este último, póngale 15 años, no sé exactamente las figuras, pero es como para tratar de ejemplificar para los oyentes. Supongamos que existiera un ave y resulta que cuando alguien se subió a un helicóptero vio que al ave pues le faltaba un ala. Entonces uno ya dice, pues madre, listo, por la erosión se acabó. Pero de pronto 5 años después vuelve y le aparece la ala o aparece otro animal. Entonces es muy curioso porque de alguna forma las líneas están y no están presentes, y entonces ahí empieza uno a jugar con, bueno, pero si ya se habían borrado por la erosión o lo que sea, ya se habían borrado, no, vuelven y aparecen, o aparecen otros
animales, o es que no puedo decir animales porque también son figuras como sin sentido, ¿no? Así es. Entonces yo creo que es bastante interesante pues ese misterio que querían señalar los indígenas, que querían mostrar o a quién se lo querían mostrar. Eso deja como muchísimo a la especulación. Pues Me los encanta. arqueólogos lógicamente pues van a basarse en su datación científica y en su formación, y ellos van a decir, no, que eran calendarios astronómicos, no, que era para guiar un tal. Pero pues uno dice, o sea, unas figuras tan grandes que solamente se pueden apreciar desde el aire, pues yo creo que eran para seres que sí los veían desde arriba. En mi opinión, esto es mi opinión. Yo creo que eso era para esos visitantes que siempre nos han estado vigilando desde otras galaxias. Bueno, ese es entonces las líneas de Nazca. Ojo que tampoco no son las únicas como líneas o misterios de ese tipo, porque en el mundo también hay como cosas así parecidas. Pero bueno, ¿qué más hay, Miguelito? Hoy, recuerden, estamos hablando con Miguel de todos como misterios random, misterios inexplicables, que es un tema muy inacabable y siempre podemos traer más. ¿Qué hay, Miguelito? Vea, yo soy muy fanático de la historia europea y yo creo que una de las historias más interesantes, Chanchito, es la leyenda del rey Arturo. Ah, el rey Arturo, ok, listo. Entonces uno dice que la historia del rey Arturo pues es de las más conocidas en la cultura occidental, pero uno se pregunta, ¿realmente existió el poseedor de la espada Excalibur? Entonces hay unas vagas referencias pues a un héroe legendario pues llamado Arturo en un poema galés que se data pues como al siglo VII, siglo VIII, y el nombre de Arturo vuelve a aparecer en un par de versiones diferentes escritas siglos después, solo que muy pocas mencionan a ese tal Arturo, sí, a ese tal Arturo Pendragon, ¿no? Pero pues yo creo que los primeros relatos explícitos que hablan del rey Arturo se remontan a la historia britón, ¿no? Esto es de la historia de Britania, de Gran Bretaña, toda esa parte ahora, hoy día. Esto va como del siglo más o menos octavo, y eso documenta pues como 12 batallas que supuestamente fueron libradas contra los sajones por un comandante militar británico que se identificaba como Arturo. Entonces esas hazañas fueron pues cuando menos pues muy impresionantes y comparables a las de el Cid español. Entonces en una escaramuza pues supuestamente él mató solito a más de 900 soldados. Entonces eso fue como en el siglo XII que el clérigo Geoffrey de Monmouth amplió la leyenda del rey Arturo con la historia de los reyes de Gran Bretaña, con unos poemas y romances artúricos posteriores que fueron añadidos pues luego con el tiempo. Entonces como los elementos como la mesa redonda, la búsqueda del santo grial, que eso no fue como hasta el siglo XV cuando Thomas Mallory terminó escribiendo lo que se considera como la historia definitiva del rey Arturo, que es Le Morte de Arthur, ¿no? Entonces cuando uno se pregunta si realmente existió este personaje, uno tiene que empezar a entender a qué ver si la que comenzó con Joffrey, la de un rey glorioso, la de este abad, que una vez gobernó la mayor parte de Europa y probablemente le daría uno caso entonces también a la historia Brittonum sobre ese gran líder militar llamado Arturo, que podría tener tal vez una base histórica real, pero es otro de los misterios grandes que hay en la historia, porque al igual que la historia de los 12 trabajos de Hércules y toda esa vaina, muy seguramente la historia del rey Arturo con sus figuras como los caballeros de la mesa redonda terminen siendo como algo figurativo del valor del ser humano, ¿no? Como que Arturo represente la parte interna del ser humano, del ser espiritual, y que los caballeros representen otra parte de las virtudes, la nobleza, la caballerosidad, bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas. Entonces el mago Merlín puede simbolizar esa parte esotérica. Bueno, una cosa muy interesante esta historia del rey Arturo, ¿no? Porque es un tema que uno siempre ha buscado como esa datación histórica de la espada Excalibur, la espada que sale de la piedra. Por ejemplo, hace poquito estaba mirando la historia de San Galgano, ¿no? Que hay una iglesia en Italia que habla de esa, que puede partir de esa leyenda artúrica de una espada que está enterrada en la piedra y que fue enterrada por el mismísimo arcángel Miguel según la historia, ¿no? Y que solamente en determinado momento de la historia del mundo, el que tenga la bendición o el que tenga pues como el don va a poder sacar esa espada de la tierra. Entonces me parece muy interesante ese misterio y esa historia del rey Arturo, Chanchito, me parece muy apasionante. Sí, me gustó eso de las metáforas, que no sabemos exactamente si efectivamente, bueno, hay pruebas y además de muchas cosas de los caballeros, pero eso de las metáforas, que si realmente la mesa redonda, o si Arturo, o si Lancelot, bueno, un montón de personajes aparecen o no, pero también es súper bacano lo del tema de la piedra, que también es figurativo, ¿no? Que
el que saque la espada, entonces es porque es como el martillo de Thor, ¿no? Tiene el corazón limpio, entonces no necesitaba que fuera un fisiculturista, sino una persona que fuera así súper limpia, entonces eso puede cambiar el mundo y demás. Ese tipo de metáforas me parece muy interesante, Miguelito. Entonces yo creo que de pronto por ese lado ahí uno puede entender de muchas cosas. ¿Qué significa Merlín? Merlín puede tener también un significado esotérico, bueno, qué sé yo. Una cantidad de cosas que me parecen como bastante interesantes sobre esas leyendas artúricas. Otro misterio, Chanchito, es algo que es muy escalofriante y es qué realmente le pasó a toda esa gente que murió en el paso de Atromer. En serio, yo creo que es uno de los misterios por antonomasia de qué pudo haber asesinado a esa gente y dejarlas con esas expresiones de horror y con todo eso que sucedió, ¿no? Recordemos que eso fue más o menos como en 1959, ¿no? 9 personas que mueren misteriosamente en las montañas de Rothschild. Entonces eso se conoce como el incidente del paso de Atro, y es una gente que se queda durmiendo, pues acampando pues como en la ladera de un monte, una vaina así, y pues entrando pues las tiendas para dormir. Algo catastrófico pasó porque la gente nunca regresó. Entonces eso sucede la primera noche de febrero de 1959, y el 26 terminan haciendo como una expedición para buscar qué fue lo que pasó con esa gente, y encontraron las tiendas abandonadas, las encontraron desgarradas por dentro, habían encontrado huellas dejadas por el grupo, encontraron gente con calcetines, otra gente con un zapato, otra gente descalza, pero lo que pasaba era que continuaban a las huellas como hacia un bosque cercano, y ahí empiezan a encontrar también otra cantidad de cadáveres, gente vestida solamente con la ropa interior, hay otros que presentaban muerte por hipotermia. Entonces, a medida que la gente y los forenses iban como levantando todo el inventario de los cuerpos y todas las cosas, entonces empiezan a decir, venga, pero la hipotermia deja de tener sentido porque nada de lo que sucedió acá tiene ningún sentido. Entonces había un cuerpo que presentaba un traumatismo por un objeto contundente, como que lo golpearon, otro tenía quemaduras de tercer grado, otro había estado vomitando sangre, a otro le faltaba la lengua, y cuando hicieron unas pruebas terminaron descubriendo que parte de la ropa pues era radioactiva. Entonces hay teorías que van desde la interferencia de la KGB, sobredosis de drogas, una abducción extraterrestre, también metieron a la versión rusa del Yeti. Entonces hace poco creo que hicieron un documental donde se presentó una teoría de un fenómeno aterrador, pero que es real, que se llama el infrasonido, ¿no? En el que el viento termina interactuando con la topografía del lugar para crear un zumbido que apenas es audible, pero que sin embargo puede llegar a inducir sensaciones de náuseas, pánico, espanto y escalofrío a la gente, histeria, y hasta aumento del ritmo cardíaco y dificultades respiratorias. Entonces ahí eso queda uno en ascuas con ese tema me gusta que entre todas las teorías que metieron, empezaron a meter temas como de críptidos. Ajá. Cuando pues, bueno, me imagino que cuando se hicieron las investigaciones de verdad y entonces ya estaban ahí viendo los cuerpos y todo, pues a lo mejor alguien habrá dicho, no, qué sé yo, un lobo o lo que fuera, y entonces alguien habrá dicho, no, pues es que aquí no es la zona y demás, y que se hayan empezado a presentar esas cosas porque no solamente es el Yeti, porque entonces ya era como un chupacabras especial o un críptido especial, o que tenía doble fauce, o porque no se los comió a todos, y entonces unos tenían unas heridas de una cosa y otras heridas de otra, y es quizá uno de esos misterios que sigue alimentando el tema de la criptozoología, ¿no, Miguel? Así es. Yo creo que sea lo que sea que le pasó a esa gente, hermano, fue una cosa totalmente aterradora y los cogió con los calzones abajo. Sí, total. Pues, Miguelito, yo creo que nos alcanza para uno más, un misterio más en esta noche de misterios. A ver, ¿cuál puede ser? Vea, hay uno que es muy interesante, y se habla en los libros de Sir Arthur Conan Doyle, que pues los que no saben o de pronto los que no desconocen, fue el escritor, el creador de ese famoso personaje que es Sherlock Holmes, ¿no? Y el caso interesante del que él habla también es de un barco que se llamaba el Mari Celeste. ¿Lo has escuchado hablar? Sí, señor, del barco desaparecido. Exacto. Es un barco que eso fue más o menos en 1872, del cual el destino de las 10 almas que iban a bordo no se sabe qué fue lo que pasó. Entonces, este señor Conan Doyle, en 1884, hace un relato corto sobre este barco, y empezaron a hacer como la investigación de qué pasó. Para resolver el misterio del Mari
Celeste y el destino del capitán, la esposa, su hija de 2 años, los 7 tripulantes. Entonces, este señor Conan Doyle hace como un relato de ficción donde habla de un artefacto africano desaparecido, también habla de un motín sangriento, pero pues a la larga la investigación oficial que se llevó unos años, pues tampoco terminó encontrando ninguna razón para que la tripulación terminara abandonando un barco que estaba en perfectas condiciones de navegación, ¿sí? Entonces cuando lo encontraron había 1,5 metros de agua en la bodega, la bomba del agua había sido desmantelada, el bote salvavidas había desaparecido, pero el barco estaba a salvo y operativo cuando lo encontraron pues a la deriva. Eso fue cerca de las Islas Azores. Hace poco, un profesor de la Universidad de Londres propuso pues una teoría, que hubo una explosión de tipo de onda de presión que fue provocada por la carga del barco, que era como unos 1.700 barriles de alcohol industrial, y alguna chispa desconocida pues terminaron causando unos daños y asustaron a la tripulación para que terminara abandonando el buque. Pero pues hay otros investigadores que terminan descartando esa teoría, y ese misterio en torno a la Mar Celeste pues sigue sin resolverse y continúa pues a la larga siendo pues las delicias de toda la especulación de lo que pudo haber pasado en ese barco, ¿no? Entonces también se habla hasta de abducción, se habla de que el barco entró en otra dimensión y los tripulantes terminaron en otra dimensión. Bueno, una cantidad de especulaciones que a la larga, pues, como dicen, solo Dios sabe qué fue lo que pasó con la gente de este barco. Señor, uno de los misterios más grandes en cuanto a esos barcos errantes, y hay muchísimos más que obviamente en posteriores oportunidades podemos ampliar. Pues Miguelito, despidamos obviamente con redes sociales, un poco con lo que comenzaste al principio, lo que dijiste de expediciones, y nada, estuvo tremendo, Miguel. Gracias, Chanchito. No, yo como siempre los invito pues a seguirme en mis redes sociales, en Instagram con @MiguelInvestigador. Ahí vamos a estar haciendo pues como las publicaciones de los próximos eventos que vamos a realizar. Ojalá que nos puedan acompañar en esta investigación que vamos a estar haciendo en Armero, que va a ser algo distinto, algo novedoso. No va a ser como estas investigaciones pues como solamente a buscar fantasmas, porque si no vamos a tratar de indagar qué realmente sucede en este lugar y ver qué otra evidencia podemos encontrar interesante. Ese lugar siempre da para buenas cosas. Ok, perfecto. @Miguel Investigador en todas y @Miguel Amaya en Twitter, ¿sí? Correcto, sí señor. Bueno, perfecto. Ya lo saben, muchachos, siempre el mundo del oculto, lo misterioso, lo paranormal, aquí en la caja de Pandora de los 40.